Bienvenidos a Diabesmart 360, un podcast donde nos salimos del enfoque tradicional de la diabetes y nos atrevemos a ver la salud desde todos los ángulos. Cada semana te voy a presentar conversaciones con expertos de distintas áreas para que puedas tomar decisiones más informadas, sentirte mejor y vivir con más claridad, energía y salud. Bienvenidos a un nuevo episodio de Diabesmart 360. Hoy estamos con el nutriólogo Héctor Infanzón, que es nutriólogo, educador en diabetes certificado y persona que admiro por cómo ha llevado toda su vida dentro del mundo de la diabetes. Está metidísimo en temas de educación. Totalmente. Y de actualidad. Bienvenido. Muchas gracias, Elías, por invitarme. La realidad es que yo encantado de estar en Diabesmart 360 y pues bueno. Gracias. Ya estaba muy esperada esta plática. Totalmente. La habíamos agendado desde hace muchos meses, pero sé que vale la pena porque el tema que vamos a platicar hoy creo que es demasiado relevante. Okay. Hoy vamos a platicar de los carbohidratos, pero para que los entiendan bien, para que los entiendan a fondo y para que los entiendan a detalle, porque los carbohidratos son como el primer grupo de alimentos que nos asusta al momento de recibir el diagnóstico, ¿sí? ¿no? Nos dicen tienes diabetes o necesitas cuidar tus niveles de glucosa y piensas carbohidratos. Tengo que dejar el refresco, las harinas y todo lo que tenga azúcar o carbohidratos. Claro, sí, y creo que es como, fíjate que cuando empecé a trabajar con personas que viven con diabetes, era un ejemplo que siempre ponía mi maestro, ¿no? Que les decía a los pacientes, es que les apuesto que todos ustedes han pasado por algún profesional, por alguna persona y les ha dado una lista y de esa lista les han quedado ciertos alimentos bien reducidos, ¿no? Y les han tachado muchos alimentos y les preguntamos y eran estos, ¿no? O sea, todos los alimentos que nos daban carbohidratos y los primeros son las frutas, ¿no? De entrada. Y creo que un tema importante es que cuando nos empezamos a meter en tratar de entender, nos damos cuenta de que casi todos los alimentos tienen carbohidratos. Claro, totalmente. O sea, la realidad es que es eso, pero creo que un primer paso, o sea, es entenderlo, ¿no? Porque hasta el qué es un carbohidrato, Exacto. Híjole, podemos tener como múltiples conceptos o definiciones y también cada uno de nosotros le da una como definición, ¿no? El carbohidrato es algo que, como tú bien dices, es un compuesto que tienen la mayor parte de los alimentos, ¿no? O sea, en esto que nosotros llamamos o que cuando tú dices es que algo me da nutrientes, que la palabra sería nutrimentos, ¿no? Es carbohidratos, las proteínas y las grasas específicamente, ¿no? Pero de eso, o sea, el carbohidrato tal cual sí es como bien importante que lo identifiquemos porque pues es nuestra principal fuente de energía, ¿no? O sea, como lo queramos ver, es de ahí donde vamos a obtener la energía que vamos a estar utilizando para todas las actividades del día a día. Entonces, creo que desde ahí hay que partir, ¿no? Gasolina. Exacto. Entonces, para los fines prácticos, ¿qué es un carbohidrato? Sí, Es un nutrimento. totalmente. La principal fuente de energía. A ver, el carbohidrato es un nutrimento que es la principal fuente de energía y que eventualmente, digamos que para no entrar en temas tan técnicos, a ver, es una molécula que cuando se va degradando conforme vamos masticando, se va haciendo toda la digestión, lo que va a hacer es que se va a absorber de una manera tan ligeramente sencilla, ¿no? Y que se va a absorber también de una forma directa y es lo que va a estar, digamos que, distribuyéndose en la sangre para que nosotros podamos tener glucosa, ¿no? Que podemos decir glucosa es sinónimo de azúcar y que eso va a hacer que nuestros niveles estén ahí y que estén haciendo como que funcionando, ¿no? Como esta gasolina, como tú bien dices, de tal manera que les voy a poner un ejemplo, una analogía. Si yo voy a hacer una actividad y voy a estar caminando, pues este azúcar se va a estar utilizando, ¿no? Entonces, imagínense ahora cuando hacemos una restricción total de esto, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Cuando nos quitamos la energía. Claro, cuando nos quitamos la energía, entonces te da para abajo, no tienes como ni ganas de hacer alguna actividad, entonces eso. Creo que una confusión muy común es carbohidrato y azúcar. Claro. ¿Carbohidrato es lo mismo que azúcar? A ver. ¿Se convierte en azúcar o qué es lo que pasa? Totalmente, ¿no? Creo que podemos ir como,
distribuyéndolo, más bien desglosándolo, ¿no? Ujú. A ver, me voy a ir un poquito más, un paso antes, ¿no? El término correcto sería hidratos de carbono, ¿no? Pero para población general hemos utilizado el sinónimo como carbohidrato, ¿de acuerdo? O sea, hay una clasificación de carbohidratos que creo que vale la pena entender, que son estos carbohidratos complejos que, a ver, imagínenselo como moléculas más grandes que tenemos que desglosar mucho más, ¿no? Tenemos que partirlas más. Y tenemos carbohidratos que son simples, ¿de acuerdo? Es decir, se van a degradar o se van a digerir mucho más rápido, ¿de acuerdo? Como lo dice su nombre. Sí, como lo dices, ¿no? Es totalmente Solo de simple, forma ¿no? simple. Hay Exactamente. mucho, O tiene mucha que tener, complejidad. exactamente, o tiene que tener un proceso mucho mayor, ¿de acuerdo? Dentro de estos carbohidratos, digamos, simples, digamos que hay algunos que se pueden llegar a confundir con estos azúcares simples. De ahí es donde surge como este sinónimo, ¿no? La realidad es que si nosotros lo queremos ver de manera muy sencilla, sí, o sea, un hidrato de carbono, un carbohidrato, podrá ser un azúcar, ¿de acuerdo? Creo que la confusión surge de que hay ciertos azúcares que pueden ser mucho más, tienen un impacto mucho mayor en quienes viven con diabetes, ¿no? Que definitivamente son estos azúcares simples, que muchos alimentos los tienen. Te voy a poner un ejemplo. Las frutas tienen estos azúcares o estos carbohidratos simples, ¿de acuerdo? Sí. Que es totalmente distinto a estos azúcares, que podemos platicar de ellos ahorita, que son añadidos, ¿de acuerdo? El tema de los azúcares añadidos es que sí van a tener un impacto directo en niveles de glucosa y lo que últimamente se ha visto es en la salud hepática, ¿no? En la salud de nuestro hígado Hígado. específicamente, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, podríamos decir que son sinónimos, pero más bien hay que saber como cuáles, ¿no? Ok. Y para hacer más compleja esta conversación, pero para que le termine de entender quien nos está escuchando, también está el tema de la fibra, ¿no? Totalmente. Sí, Porque como que en carbohidratos a veces pensamos siempre en azúcar, pero hay que pensar como en azúcar y fibra. completamente. ¿Y qué es la fibra? O sea, la fibra justamente es ese compuesto que tienen muchos alimentos que contienen carbohidratos, pero que no va a ser totalmente digerible, pero que es importante porque al final de la fibra se alimenta esta microbiota intestinal que todos tenemos y que también es muy importante, y ellos aprovechan toda esta fibra, ¿de Sí. acuerdo? O sea, todos estos prebióticos que tienen la fibra, pero sí es parte de los carbohidratos y principalmente, por ejemplo, en todos los que suelen ser como, pues algunos complejos, ¿no? Como todos estos cereales integrales, como por ejemplo los frijoles, las lentejas, las verduras, tenemos esta parte que no se va a digerir, pero que necesitamos, ¿de acuerdo? Sí. Y que incluso, hablando como en un contexto de quienes viven con diabetes, que un alimento tenga una buena cantidad de fibra hace que este impacto en los niveles de glucosa en sangre sea mucho menor. ¿De acuerdo? Es decir, que en lugar de que mi glucosa postprandial, voy a dar un ejemplo, se eleve a 150, pues puede ser que se eleve a 120, ¿no? Y digas Sí. tú, ok, me fue bastante bien con este alimento, ¿no? Ok, ok. Entonces, ahorita como en la imagen mental que estamos haciendo, están los carbohidratos que de ahí pueden salir azúcar y fibra. También Exactamente. viéndolo como de forma así, genérica. El azúcar es lo que nos va a dar como energía directa, o sea, esta va a ser Totalmente. la gasolina, Así es. y la fibra va a tener más como un papel protector de cierta forma o que nos va a ayudar a balancear mejor. Totalmente. O sea, lo podríamos ver así. Imagínense esto. Vamos a poner el ejemplo de que nosotros comemos una ensalada, ¿no? Y que esta ensalada tendrá verduras y si ustedes quieren podemos ponerle un poco de fruta, ¿de acuerdo? Al final son carbohidratos lo que estamos consumiendo, ¿de acuerdo? Pero me gustó mucho cómo lo pusiste con el esquema mental porque tal vez pueda ser más fácil de explicarlo. Imagínense que entonces el carbohidrato que se obtiene de la fruta específicamente va a ser esta energía que vamos a tener, es decir, que vamos a utilizar para hacer nuestras actividades, que puede llegar sí a tener un impacto en los niveles de glucosa,
pero que los carbohidratos que tienen las verduras, específicamente la fibra, pues justamente van a hacer que esto se regule mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, sí, me gusta este ejemplo que vamos construyendo, ¿no? Definitivamente. Ok. Entonces, si un alimento tiene azúcar, tiene carbohidratos. Totalmente. Y si tiene fibra, tiene carbohidratos. Tiene carbohidratos, pero el efecto va a ser distinto. Va a ser diferente. ¿No? Exactamente. Ok. Y esto que te dije de está en casi todos los alimentos. Así es. ¿Qué alimentos? Porque es más fácil, no tienen carbohidratos. Ok. Es más fácil decir los que no tienen nada y luego Sí. a los que tienen. Ok, a ver, creo que de los que no tienen nada, vámonos por el origen, ¿no? O sea, los alimentos de origen animal son este grupo de alimentos que van a tener casi nada de hidratos de carbono o de carbohidratos, ¿no? Que muchos me podrían decir, ¿no? Oye, pero ¿qué pasa con los lácteos y principalmente la leche y el yogur? Sí. Justo ahí es donde empezamos como a desglosar como estos grupos de alimentos, que a ver, este es como un punto que me gusta mucho tratar en tal cual, contacto 1. Para mí es como esta información de supervivencia que necesita la persona que vive con diabetes o el consultante que llega conmigo, porque entonces está bien, tú tienes cierto conocimiento, pero vamos como organizándolo. Grupos de alimentos, grupo que no tiene nada, alimentos de origen animal, ¿no? Definitivamente. Ahí sería un pescado. Pescado, pollo, queso, huevo, res, cerdo, todos esos no van a tener carbohidratos o azúcares. Sí. Y todos los demás. Y todos los demás, a ver, Sí, trataré. no son iguales. No son iguales, o sea, trataré la de ir misma haciendo. cantidad. No, totalmente. O sea, si fuéramos como de 0, Sí. que es nada, a mucho, ¿no? Que no entraremos en temas de gramos, pero, por ejemplo, de ahí le seguirían las grasas, ¿no? Que grasas entendamos como por aceites, ¿no? Aceite de oliva, los que utilizamos para cocinar, la mantequilla, el aguacate, las semillas. Dependerá, porque, por ejemplo, el aguacate y las semillas pueden tener poquitos hidratos de carbono, poquitos carbohidratos, ¿no? Pero esto no, ahí es donde entra la palabra favorita de quienes somos nutriólogos, que es depende, ¿no? Porque si yo soy una persona que vivo con diabetes tipo 2 y solo hago un conteo donde identifico carbohidratos, no necesito enfocarme en esto, ¿no? Pero si vivo con diabetes tipo 1 y tengo que hacer como conocer estos carbohidratos de manera más precisa, los contamos, ¿de acuerdo? De ahí tendríamos justamente a los lácteos, ¿no? Sí. Lácteos específicamente leche y yogurt, ¿no? Estos tendrán moderadamente carbohidratos, ¿no? Dependerá también de qué tipo utilicemos, ¿no? Ahí también entraría, por ejemplo, el jocoque o el kefir, que últimamente se ha popularizado mucho, ¿de acuerdo? Sí. Y después tenemos como a los grupos como más importantes, ¿no? Que tienen Los que tienen más cantidad, ya. tienen una mayor cantidad, que son los que, a ver, solemos incluir pues en el día a día. Todas las frutas, cereales y leguminosas, ¿no? Esos 3, ya los englobé, ¿no? Frutas, cereales y leguminosas específicamente, ¿no? Que son los que tendrían más, ¿no? Que esos son los que tal vez tengamos que como identificar, ¿no? Y me salté, perdón, a las verduras, que las verduras estarían como entre las grasas y los lácteos, o sea, sí tienen, pero les voy a poner un ejemplo para que me impacte mucho la cantidad de carbohidratos que tengan las verduras. Estamos hablando que tendríamos que comernos, imagínense, unas 3 tazas de lechuga para que más o menos fuera equivalente a los carbohidratos que nos daría una pieza de tortilla, ¿no? Okay. O una manzana ligeramente mediana o media taza de yogurt, ¿de acuerdo? Sí. Digo, imagínense, y si hacen ustedes el ejercicio en casa de 3 tazas de lechuga, es demasiado, ¿de acuerdo? Entonces es para que veamos como todo este panorama que tenemos de los diferentes carbohidratos y más o menos qué cantidad hay en cada grupo de alimentos, ¿no? Ok, o sea, de menos a más, nos quedamos en que más son cereales, leguminosas Frutas. y frutas. Y después de eso todavía hay alimentos que tienen más. Sí.
alimentos, quién sabe, bueno, al final sí son alimentos, pero Sí, imagínense que, bueno, ahorita hablamos como en contextos de grupos de alimentos sí. naturales, ¿no? En su procesamiento mínimo. Pero sí hay alimentos que, como bien dices, Elías, cuando ya tienen un procesamiento mucho mayor, pueden tener cantidades de azúcares añadidos que no precisamente va a ser un carbohidrato de buena calidad, ¿no? Pero les estoy hablando que al doble o al triple, ¿no? Todos estos productos que, a ver, aquí en México, quienes son de México nos escuchan, que tienen este sellito de exceso de azúcares, esos alimentos son los que justamente entran en este grupo no oficial, ¿no? Pero que también, pues, es importante que identifiquemos y que los tengamos en la mira, ¿no? Específicamente. Entonces, pues sí, y ahí entramos como a otro tema como muy relevante, que es justamente todo esto de azúcares añadidos, ¿no? La realidad es que en nuestro contexto en México, el alimento o el producto, más bien, esa sería la palabra, el producto que más se consume son bebidas azucaradas, ¿no? Estamos hablando de más del 70% que consume la población y que una bebida azucarada puede tener de 40 hasta 70 gramos de azúcares añadidos, ¿no? O sea, imagínense estas cucharitas cafeteras, ¿no? Imagínense eso por 10, por 15, es muy importante y es una cosa que sí es un reto, ¿no? Sí. Que esto vale mucho la pena diferenciarlo porque justo ya hiciste la división. O sea, ahorita hablaste como detalladamente que dentro de los alimentos naturales Claro, vemos muchas diferencias en cantidad y en calidad de carbohidratos, totalmente. pero al final van a ser alimentos que van a tener como azúcares naturales, Así es. que además del azúcar viene empaquetado con otras cosas, Claro, ¿no? O sea, viene la fibra, vitaminas, minerales, por supuesto. dependiendo del alimento, si tiene tantita grasa, tantita proteína. Así es. Y otra cosa ya es azúcares añadidos, que es cuando le agregas, o sea, además de lo natural, del Le azúcar agregas. natural que tiene, Por supuesto. le agregas así azúcar pura o en jarabe o en diferentes versiones que ahorita platicábamos, que a veces esos son los difíciles de detectar. Así es. Y digo, ahorita podríamos hablar porque en México ha cambiado mucho el tema de la etiqueta nutrimental, pero creo que sí un mensaje que debe de quedar muy claro es como esta calidad del alimento, ¿no? Porque a veces somos muy juiciosos, por ejemplo, con decir, no, ¿cómo voy a comer sandía? ¿O cómo voy a comer plátano? ¿Cómo voy a comer mango? ¿No? Si vivo con diabetes. Pero no le hacemos tanto juicio a un jugo o a una bebida azucarada, refresco, el que ustedes quieran. Es como de, no. Entonces es distinto, ¿no? A ver, una fruta te puede dar, sí, esos azúcares naturales, pero también te puede dar vitaminas y te puede dar un poco de fibra, dependerá de la fruta, antioxidantes, ¿de acuerdo? Que son benéficos para la salud. Entonces, creo que aquí sí es bien importante que seamos más críticos en buscar esta calidad de los alimentos que estamos consumiendo. Ujú. Y Definitivamente. hablando de calidad, si quitamos el grupo así de los procesados y nos regresamos Ok. a los naturales, ¿cómo va cambiando la calidad de los carbohidratos? Ujú. Porque no todos son iguales. O no sé si calidad es la palabra indicada para decir, pero Ok. ¿cómo se diferencian? Yo creo que más bien, más allá de hablar de calidad, va a depender de muchos otros factores que puedan tener como este impacto en los niveles de glucosa, ¿de acuerdo? Ejemplo, el grado de madurez de las frutas, ¿no? Sí es muy cierto que, por ejemplo, hay frutas que a mayor madurez, pues va a tener, digamos, van a tener más azúcares disponibles y entonces el impacto en tus niveles de glucosa serán distintos, ¿no? Ese puede ser como, llamémosle factores, ¿no? Que pueden tener como esta distinción en si sí o no los carbohidratos, ¿no? Otro puede ser, por ejemplo, el grado de cocción, ¿no? El arroz, ¿no? O las pastas o las papas, si son muy cocidas, voy a decir una palabra, pero no por complejizar, pero los almidones, ¿no? Que son estos carbohidratos que también son como este sinónimo que podríamos utilizar, digamos que son más complejos
y también pueden tener un mayor impacto en los niveles de glucosa, ¿no? O de azúcar en sangre. Entonces, eso sería como otro factor, el grado de cocción, ¿de acuerdo? Y al final también como la cantidad, ¿de acuerdo? No es lo mismo, también por ponerte un ejemplo, comer un plato chico de frijoles cocidos a que comamos, por ejemplo, no sé, papas fritas, ¿no? Que son carbohidratos, ¿no? Y que además les añadimos otras cosas más. Entonces, creo que ahí, en esos factores, cambia la calidad de los carbohidratos naturales que estamos consumiendo, ¿no? Ok, ok. Quiero hacer una mini pausa aquí nada más en este tema para ahorita regresar, pero me gustaría que me platicaras cómo ha ido cambiando también eh, l- la forma en la que entendemos la nutrición y la alimentación, porque también tú llevas muchísimos años en esto y tal vez desde que empezaste como estudiante hasta, eh, hasta ahorita Claro, ha ido cambiando mucho la forma de entender las cosas. por Y supuesto. muchas personas que no se han actualizado, pues igual y siguen con ideas que ya están obsoletas. Sí, creo que un mensaje importante es que todo este tema de los carbohidratos muchas veces se habla como desde la restricción, ¿no? De vives con diabetes, los carbohidratos son malos y los tienes que eliminar de tu alimentación, ¿no? O de tu dieta. ¿Qué dieta es? Todo lo que consumimos en un día, ¿de acuerdo? Entonces, sí ha cambiado increíblemente. Les voy a hacer como una mini línea del tiempo, pero cuando se empezó como a transformar todo este abordaje de la nutrición y la diabetes, que les voy a llevar como hacia los 1920, cuando fue que se descubrió la insulina, Ujú. el tratamiento de nutrición para quien vivía con diabetes era la restricción de los carbohidratos, Sí. ¿de acuerdo? Es decir, no consumas carbohidratos porque tienes diabetes, ¿de acuerdo? Esto afortunadamente fue avanzando, ¿no? Y se fue cambiando conforme se fue teniendo evidencia y entonces se sabía que no, que sí se tenía que utilizar carbohidratos más complejos que simples y que más o menos teníamos que estar como en un 45%, ¿no? De carbohidratos al día. Esto es algo muy técnico que en teoría tenemos que manejar los profesionales de la nutrición, ¿de acuerdo? Y ya después, conforme más evidencia hemos tenido, que yo te estoy hablando tal vez de los últimos 10, 15 años, se han visto como varias cosas. Uno, hay que fijarse más como en la calidad de los alimentos. Dos, que no existe como un porcentaje ideal de carbohidratos para alguien que vive con diabetes. Entonces, no es como que tú digas, solo necesito un 45%, un Sí. 50%. Esto ha ido cambiando y eso, la realidad es que me parece de las cosas más rescatables, ¿no? De este tratamiento de nutrición para quienes viven con diabetes. Y la tercera es que hay que ir buscando como estos factores individuales, ¿no? De la maduración, de la Sí. combinación del alimento, de la calidad del alimento. Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos hoy en día, ¿de acuerdo? Yo un mensaje que suelo dar es que más allá de que busquemos como una dieta perfecta, hay que hacerlo totalmente individualizado, totalmente a los gustos, a las preferencias, incluso a la cultura de la persona que vive con diabetes, ¿no? Eso Ok. sí, Ok. Y, y tomando en cuenta como este cambio, en donde ahora nos fijamos en otras cosas, claro, ¿por qué es tan importante o por qué se ha vuelto tan importante entender la absorción? claro, Porque creo que de ahí podemos ir entendiendo otras cosas, pero, o sea, ¿qué tan rápido se va a absorber el carbohidrato que yo estoy consumiendo? totalmente. Porque voy a regresar a lo que les dije primero, ¿no? Tenemos tres nutrimentos principalmente, ¿no? Carbohidratos, proteínas y las grasas, ¿no? Ujú. Lo que se ha visto es como volviendo a, pues, qué tanto se absorbe y qué tanto impacto hay en los niveles de glucosa, ¿de acuerdo? Los carbohidratos se absorben y van a tener un impacto en un 100% en los niveles de glucosa versus las proteínas o las grasas que sí, pero tardan un poquito más en hacer toda esta digestión y absorción. Entonces, estamos hablando que podrá ser en un 50, en un 60%, dependerá de la referencia que revisemos, ¿no? Pero esa es la gran diferencia, ¿no? Que sí hablando de carbohidratos, tienen esa absorción y ese impacto directo
en niveles de glucosa, ¿de acuerdo? Y en un contexto de alguien que vive con diabetes, que el problema es la regulación de los niveles de glucosa, entendamos que si solamente comemos carbohidratos o son más de los que necesitamos, vamos a ver ese impacto totalmente en esos niveles que podemos estar midiendo y monitoreando, ¿no? Ok. Dime. No, que por mucho tiempo también eh, la dieta sigue siendo, pero ha sido tan basada en carbohidratos y tan cargada en carbohidratos y carbohidratos de mala calidad, que por eso yo creo que ha sido más sencillo pensar como, bueno, esto es lo que necesitas quitar. Claro, Más que entender que tal vez estamos abusando de la cantidad. O sea, no se trata de restringirlos y de eliminarlos, totalmente. pero si hacemos un ejercicio de entender, o sea, justo ahorita que ya platicamos de que, a ver, las verduras tienen carbohidratos Claro, y digo, no se te va a subir demasiado el azúcar por comer exceso de lechuga, pero entender que es un alimento que tiene carbohidratos. Las frutas, los cereales, las leguminosas, la leche que le agrego al café. claro. O sea, si ya empiezo a decir, híjole, o sea, esta es la forma en la que como, seguramente te darás cuenta que sí es un exceso lo que estamos consumiendo. Claro, eso es muy cierto, pero te voy a decir algo. Lo que sucede es que para llegar a este punto de decir, claro, necesitamos desaprender muchas cosas y necesitamos reaprenderlas, porque no tenemos una materia que se llame nutrición Sí. 1, nutrición 2 a lo largo de la vida. Entonces, cuando llegas, y eso me pasa mucho en la consulta, cuando llegan los consultantes conmigo y es que me dicen, es que ya no puedo comer nada, hay que partir en el paso número 1, ok, hablemos de cuáles son estos grupos de alimento y en dónde vas a encontrar los carbohidratos. Entonces ahí empezamos como a hacer este análisis y llegan a este punto de decir, ah, ¿no? O sea, ya entendí dónde está el exceso. O sea, sí puedo comer tortillas, pero no me voy a comer 10 tortillas en una comida, ¿no? O va a ser mucho mejor que me coma la naranja completa versus el medio litro de jugo de naranja que estoy consumiendo al día. Entonces, sí son estos cambios, ¿no? Y, híjole, la realidad es que sí hablar de alimentación es bien complejo, ¿no? Porque la alimentación, hay muchos factores que tienen un impacto en ella, ¿no? Y a veces son factores incluso que hasta uno mismo no puede controlar, Sí. ¿no? Factores ambientales, factores de disponibilidad, factores económicos, factores hasta incluso psicológicos, familiares. Híjole, sí es como mucho de lo que se tiene que trabajar en ese sentido, ¿no? Ok, Definitivamente. ok. Y regresando a este tema de la absorción para poder entender lo demás, o sea, si yo me como una manzana, una tortilla, un alimento que tenga carbohidratos, Claro, se va a ir como desmenuzando, para usar palabras así muy, muy sencillas, mientras es el proceso de digestión, así es. hasta que llega un punto en el intestino donde ya se pasa directo del intestino a la sangre, ¿no? Exactamente, así es. Y si se pasa demasiado azúcar a la sangre de forma muy rápida, aquí es en donde podemos ver el pico de glucosa o que se suben mucho los niveles de Exactamente. glucosa. Y aquí va a depender dónde es el contexto, porque, por ejemplo, si yo soy alguien que no vive con diabetes, entonces, pues probablemente se haga el pico y no pasa nada. Mi páncreas tiene ya esa señal de, oye, Héctor acaba de comer una manzana, mándale insulina, ¿no? Pero en un contexto de una persona que vive con diabetes, que tiene problemas de la regulación de la glucosa, puede ser que, a ver, hay varios escenarios, ¿no? Puede ser que mi páncreas ya no produce insulina, ¿no? Que ahí hablo de alguien que vive con diabetes tipo 1, o puede ser que alguien que vive con diabetes tipo 2, su páncreas sí produzca insulina, no de la mejor calidad, ¿no? O sí de plano la insulina no se esté utilizando, y entonces esa absorción de glucosa no solamente va a ser rápida, sino que va a ser sostenida, ¿de acuerdo? No sé si me logro explicar. O sea, no es nada Sí, no más es nada más el que se te pico. va a subir, es que se va a subir y se va a quedar Exactamente, alta ¿no? por más tiempo. Así es. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar otras estrategias, ¿no? Entonces, creo que
para eso la realidad es que saliéndome un poquito del tema de alimentación o de nutrición per se, desde la educación en diabetes sí le damos como mucho peso a este monitoreo, ¿no? Donde realmente te tienes que conocer para saber cuál es el efecto que tienen los alimentos en tu cuerpo, porque no es lo mismo. Aquí, ahorita, Elías y yo podríamos hacer el mismo desayuno, podríamos medir los niveles de glucosa y podríamos ver dos resultados completamente distintos. Entonces, individualizar y conocerse. Sí. Ujú, totalmente. Sí, ok. Y, y pensando en cómo podemos hacer lo contrario, o cómo le podemos hacer para que si yo voy a ingerir algo que, pues en teoría me debería ayudar, no debería de ser una buena calidad de energía, la gasolina premium, Ujú. idealmente debería llegar poco a poco, ¿no? O sea, como de una forma más dosificada. Totalmente. O sea, creo que la respuesta es como una distribución, ¿no? Equilibrada a lo largo del día, ¿no? Y es un ejercicio que suelo hacer en consulta, ¿no? Como de ir viendo, no sé, en el desayuno que hacemos, en la comida que hacemos y en la cena que hacemos. Lo que suele suceder de pronto, eh, a ver, te voy a poner un ejemplo que luego les digo, ¿no? Tú tienes 8 tortillas al día, ¿no? De lo que te toca de acuerdo a tu edad, a tu sexo, a tu peso, al nivel de actividad física que haces, ¿no? Y eso es como un requerimiento, ¿no? Esas 8 tortillas las tienes que distribuir a lo largo del día, ¿no? Porque ¿qué pasa entonces? Y esto responde a como esta dosificación, ¿no? O este equilibrio. ¿Qué pasa si uno dice, ah, no, pues tengo 8 tortillas, pues me puedo comer 8 tacos en la noche, ¿no? Sí. No va por ahí, porque entonces ahí es donde sí va a tener un mayor impacto, ¿no? Sí. Entonces hay que distribuirlo y también hay que combinarlo con otros alimentos, ¿no? Porque no solamente, y esto lo dice una amiga muy querida nutrióloga, que no comemos nutrimentos. A ver, comemos alimentos que van a tener ciertos nutrimentos y como tú lo dijiste hace rato, Sí, tienen una combinación de ellos. sí. Entonces creo que con eso te respondería, ¿no? Ok. ¿Y, y cómo pudiéramos, o sea, con qué pudiéramos combinar los carbohidratos para que pase esto? Creo que el mejor ejemplo que podemos como hacer, si nosotros nos basamos, la realidad es que a mí me gusta mucho utilizar este gráfico del método del plato, porque es una guía muy sencilla y es una guía que hasta incluso nos permite como traspolarla a lo que nosotros hacemos normalmente, ¿no? Donde si tenemos el plato, primero lo dividimos a la mitad, ¿no? Una mitad por completa debe de ser de verduras, de vegetales, ¿no? Principalmente se suele sugerir que sean vegetales verdes porque son los que menos carbohidratos van a tener, ¿no? O menos azúcares. Sí. Y la otra mitad del plato hay que dividirla en dos, ¿no? Una cuarta parte va a tener alimentos de origen animal y otra cuarta parte los cereales, las leguminosas, etcétera, ¿no? Y la fruta y el lácteo no es que tengan que estar dentro del plato, ¿de acuerdo? Sino más bien hay que verlo como complemento, ¿vale? Entonces, si tú me preguntas cómo combinarlo y partimos del plato, a ver, voy a decir algo como muy mexicano, ¿no? A ver, el, la carne de cerdo en verdolagas con frijoles o con un poco de arroz, pues es un plato adecuado, Sí, y ¿no? está bien Y está balanceado porque balanceado. tiene verduras, tiene el alimento de origen animal, que es el cerdo, ¿no? Sí. Tiene estos carbohidratos, que ojo aquí, ahí todavía lo vamos a desglosar mucho más, las porciones, ¿no? Porque entonces, si de mi plato yo veo que hay una montañita de arroz y aparte hay una montañita de frijoles, probablemente la porción que estoy eligiendo no es la más adecuada, ¿no? Entonces, no solamente hay que trabajar en esa combinación, sino en las porciones tal cual, ¿de acuerdo? Sí, ¿en qué tanto me estoy sirviendo? ¿Qué tanto me estoy sirviendo? Y otra estrategia que podría funcionar. El problema es que, claro, aquí hay que poner como ciertas cláusulas, ¿no? Es este famoso orden de los alimentos, ¿no? Que sí se ha visto que funciona, ¿no? Sí se inicia a consumir primero las verduras, porque recuerden, las verduras nos van a dar fibra y eso hace que lo que se va a absorber se haga más lento, Sí. ¿de acuerdo? A mí me gusta pensar que hacen como una capita. Sí,
Podríamos decir. capita que ya para cuando llega el azúcar más simple, Exacto. pues ya no se va a absorber de tan directo porque pues ya tiene más complejidad. Claro. Y para eso es importante que lo hagamos, te digo, individualizado y que uno se vaya conociendo, porque tal vez sí se pueda que yo inicie a comer con mis verduras, con la ensalada, con mi sopa de verduras, con lo que ustedes gusten. Después consuma el alimento de origen animal, lo que me va a dar proteína, lo que me va a dar un poquito de grasa, y hasta el final deje a los carbohidratos, ¿no? A los azúcares. Pero habrá algunas situaciones en las que no se pueda hacer eso por la preparación, ¿no? Del platillo tal cual, porque no voy a comer el alimento por separado, Sí. ¿de acuerdo? Imagínense el platillo donde ustedes dicen, pues todo está combinado, ¿cómo le hago aquí? ¿No? Entonces, es difícil, pero cuando sí se puede, sí es una herramienta que nos puede funcionar, ¿no? Ok, y acá lo que dices de las cantidades y las porciones, pues es importantísimo, porque una cosa es, me como poquitas verduras al principio, Claro, luego un pollo a la plancha y un poco de arroz al final o un poco de frijoles. Esa es una cosa. Y otra cosa es decir, me voy a comer mi ensaladita primero porque voy a abusar de la cantidad de carbohidratos. O sea, tampoco es que es un mecanismo protector de que ya sí, tienes pase libre. es lo que te decía. O sea, al final sí es mucho el equilibrio y no pensar como todo o nada, ¿no? O sea, esto a nivel como conductual, sí es una distorsión que muchos tenemos y que hay que trabajarla, ¿no? Porque cae el todo o nada de decir, no, voy a quitar todos los carbohidratos de mi vida y solo voy a comer verduras, ¿no? Sí. O todo lo contrario, ya comí muchas verduras ayer y hoy sí puedo consumir muchos carbohidratos, ¿no? La realidad es que sí hay que cuestionarnos de mejor preguntar cómo puedo hacer esto de una manera más sostenible y más realista también, ¿no? O sea, en mi día a día, con lo que me gusto, con base a mis actividades, sí es mucho de hacer este traje a la medida, ¿no? Ok. Híjole, es un tema tengo tantas cosas que no sé por dónde empezar, pero me quiero ir a los alimentos que más relacionamos con los carbohidratos, que son las harinas, los panes, cereales y leguminosas, Claro, que son los que tienen como mayor cantidad. sí, Ahí, totalmente. si nos puedes decir algunos ejemplos de cuáles son cereales y cuáles son leguminosas, lo Claro, agradecería mucho, para perfecto. empezar. A ver, y creo que lo decías hace rato, ¿no? O sea, lo que normalmente suelen quitar de primero es como, ah, me dieron un diagnóstico de diabetes y me quitaron todas las harinas, todos los panes, las tortillas, ¿no? Que tortilla, siendo un alimento muy mexicano, me lo hacen de un lado, ¿no? Pero todo eso, por ejemplo, son cereales. O sea, todo lo que venga como de un grano de maíz, Ujú. de centeno, de la linaza, esos son cereales realmente. El arroz, la pasta, ¿de acuerdo? La tortilla misma, el pan, la papa también. Bueno, hago una pausa ahorita, pero los que les dije son cereales, ¿no? A los cereales se les suele también como unir con los tubérculos, ¿de Sí. acuerdo? Porque nos dan carbohidratos y porque la composición es muy similar, ¿no? Ahí es donde entra la papa, el elote, Ujú. la yuca, ¿no? Y hay algunas otras, la tapioca, por así decirlo, ¿no? Algunas otras que son raíces tal cual, ¿no? Que también nos van a dar carbohidratos, ¿de acuerdo? Entonces, no son verduras. Sí, qué bueno que lo mencionas porque luego lo van a decir, la papa no es verdura, Exacto. pero, eh, pero a veces sí pensamos que es verdura. Claro, por Entonces supuesto. nos hacemos, no sé, unas rajas Así. y le combinamos ahí papa y pensamos que estamos haciendo pura verdura y el efecto en el cuerpo va a ser diferente. Exactamente, porque tiene más carbohidratos que una calabaza, por ejemplo, ¿no? Y ahorita que me dices esto, a ver, creo que también es como este pensamiento de nutriólogo que tengo, porque el otro día en una clase me decía un alumno, es que el aguacate es fruta, y yo, no, el aguacate es una grasa, y me decía, es que es una fruta, porque proviene de un árbol, y es una fruta. Sí, Y yo, sí, pero por su composición nutrimental
nos da más grasa, ¿no? Entonces, Depende cómo lo entiendas. depende de cómo Si lo quieres entiendas. entender de dónde crece, pues técnicamente es una fruta. Exactamente, ¿no? Pero si lo vemos como desde qué es lo que me va a aportar y qué efecto tiene en mi cuerpo, como bien lo estás diciendo ahorita, pues sí, hablamos que papa, elote, yuca, Tapioca. la tapioca, el camote, por ejemplo, son alimentos, son tubérculos que nos van a aportar carbohidratos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos este otro grupo que tú muy bien mencionas, que son las leguminosas. Frijoles en todas sus variedades, ¿de acuerdo? Porque aquí en México creo que tenemos esta gran fortuna de tener varias especies de frijoles. Las lentejas, los garbanzos, la soya, eso es lo que nosotros consideramos como leguminosas. Y algo bien importante aquí de destacar es que las leguminosas también tienen fibra, ¿no? Así como las verduras son carbohidratos que tienen fibra, las leguminosas van a tener de los dos. Van a tener estos azúcares o esos carbohidratos y también van a tener fibra, ¿no? Entonces, la realidad es que hay que incluirlas, ¿no? Y proteína también. Ah, bueno, claro, Que totalmente. los diferencia de los cereales. Es correcto, tienen más proteína de origen vegetal, ¿de acuerdo? Entonces, eso también, la realidad es que son lo que podríamos llamar como un superalimento, ¿no? Que hay quienes están en contra de este concepto, del término, pero la realidad es que, pues sí, tienen de todo, ¿ok? Entonces, o sea, realmente ahorita que platicábamos y que vamos viendo como alimento por alimento, pues vemos que de dónde surge el decir, no, tienes que quitarlo porque te va a hacer daño cuando lo que te está dando son buena fuente de nutrimentos, Claro. ¿no? Sí, y que no se encuentran en todos los alimentos. O sea, Así si es. yo me quito los carbohidratos, me estoy dejando de consumir ciertos nutrientes que no voy a encontrar en otros alimentos. Exactamente, ¿no? Y a ver, creo que este es un mensaje también muy clave, ¿no? Todo en exceso, pues puede tener un impacto, ¿no? Pero también toda eliminación también puede tener un impacto a la salud. Hay un estudio que justamente nos habla como de qué tantos carbohidratos deberíamos de consumir, ¿de acuerdo? Y analizaron muchos otros estudios e hicieron como una gráfica y se encontraron que las dietas muy bajas en carbohidratos o incluso eliminando los carbohidratos, que estamos hablando de menos de un 20%, perdón, pero voy a hablar de números y de cosas técnicas, pero las dietas muy bajas y las muy altas, estamos hablando de más del 60% en carbohidratos, incrementaban un riesgo en la mortalidad. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, hay que encontrar un equilibrio. ¿De acuerdo? Ese sería el mensaje de darles el ejemplo como de esta curva que analiza este estudio, donde se encuentra que en medios donde es la cantidad más segura, si lo queremos llamar así, de consumir carbohidratos por todo lo que vamos a tener como de beneficios, ¿no? Claro, sí, sí. Regresando a los cereales y leguminosas, Ok. en el tema de los cereales sale otra confusión, que es el tema de integrales y blancos. Ok. ¿No? Pan blanco o pan integral. La avena que sea igual integral o entera, o que ya esté refinada. Ahí hace mucha diferencia y ¿cómo puedo saber si lo que estoy comiendo es algo integral o no? O procesado. Totalmente, ¿no? A ver, creo que me voy a ir también un pasito antes, ¿no? Muchas de las personas, la población en general, cuando les hablamos del grupo de los cereales, bueno fuera que pensáramos como en refinados e integrales, ¿no? Sí. Lo primero es esta imagen de estos cereales que vienen en caja, Sí. ¿de acuerdo? Y Que no eso no es cereal. No, eso no es un cereal. Eso entraría en este grupo no clasificado que serían alimentos ultraprocesados, ¿no? Porque además esos son cereales que tienen una cantidad de azúcar añadida importante, ¿no? Similar a la de los refrescos o las bebidas azucaradas, ¿no? Eso, muy importante de diferenciarlos, ¿no? Dice, Pero esos no son los cereales de los que estamos hablando. no, los cereales justamente son estos, ¿no? Si tú me hablas de integrales y me hablas de refinados, el refinado es el que ya tuvo un proceso, ¿de acuerdo? Para tener
algo como específico. Entonces, ahí vemos, claro, todas las harinas, podemos tener específicamente pues los panes que son como muy procesados, ¿de acuerdo? Eh, Podemos tener como las pastas también, ¿no? Que ya tienen un procesamiento, es decir, del cereal, hablando por ejemplo del trigo, ¿no? O del maíz, se transformaron en un producto, ¿de acuerdo? Entonces, esos a veces los clasifican también en integrales. La realidad es que ahí le suelen añadir un poco más de fibra. Para que un producto sea buen aporte de fibra, tiene que tener más de 5 gramos, ¿no? De fibra en el producto tal cual. Les dejo una tarea. Vean, por ejemplo, todos estos productos que son empaquetados, que te dicen doble fibra o alto en fibra, y realmente veamos qué tanta fibra tiene. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una. Los que sí creo que nos vemos beneficiados de utilizar, por ejemplo, avena, pues sí, la más natural posible, evitando que sea lo instantáneo, lo procesado, ¿no? O sea, el grano de avena tal cual puede ser. Por ejemplo, el amaranto es un cereal también extraordinario que casi no lo consumimos, ¿no? Sí. La quinoa, que tal vez no es tan mexicana, pero que últimamente Ya se consigue en todas partes. es muy práctica de utilizar y también tiene muy buen aporte de fibra, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa te podría yo decir? El arroz, pues tal vez sí haga una diferencia entre el arroz blanco, el arroz integral, pero más bien ahí, ¿qué tanto lo cocemos? ¿De acuerdo? Entonces, eso sería como la clave ahí. Entonces, creo que la tortilla también, por ejemplo, la tortilla, las tostadas de maíz, creo que también depende mucho de qué tipo utilicemos. Digo, no hay tortillas integrales más que las que son de harina, pero insisto ahí, ya tienen un Ya es harina. procesamiento. Exactamente, ya es harina. Entonces, creo que una forma muy sencilla como de diferenciar este tipo de cereales es viendo si tiene un procesamiento, ¿no? Y más allá de que pensemos que va a tener mucha fibra, que veamos cuál es la naturaleza tal cual del alimento, ¿no? Ok. Que en el proceso Exacto. de procesar estos alimentos, lo que hacen es irles quitando un poquito de fibra, un poquito de nutrientes, ahí se van algunos minerales, vitaminas. Exacto. O sea, y al final sí te queda un producto que probablemente sí te vaya a dar carbohidratos, que no te vaya a dar tanta fibra, ¿de Sí. acuerdo? Y a ver, creo Ahí que... dejamos casi al azúcar solita, Exacto, lista para entrar ahora sí directo. exacto. Que ahí es también donde entraría como como pensamiento de decir, ok, lo entiendo, ¿no? Y tal vez no voy a poder consumir todo esto que Héctor me está diciendo. Necesito utilizar algún cereal que tenga un procesamiento, aunque sea mínimo. Ok, pues lo utilizaremos, pero en el entendido de saber qué es lo que me está aportando específicamente, Sí. ¿no? Creo que eso hace mucho la diferencia. Ujú. Y acá, para yo estar seguro o tranquilo de que estoy comprando algo que es integral, ¿hay alguna forma de detectarlo en el empaque o en la lista? Creo que en el empaque específicamente, la ventaja que ya tenemos es que en la etiqueta de información nutrimental que nosotros vemos en los productos que tienen un empaquetado, ya viene desglosado. Ahí, por ejemplo, viene desglosado carbohidratos totales y nos desglosan todos. Y ahí es donde encontramos fibra, ¿no? Tiene que tener más de 5 gramos por las porciones que dicen. Que ahorita todas las etiquetas están por 100 gramos, entonces al menos debe de tener más de 5 gramos por esa porción específicamente para decir Sí, si es alto en fibra, claro. ¿no? O sea, si yo me compro una avena, por ejemplo, y veo que tiene 0 gramos de fibra, probablemente es una avena que ya está Ya procesada, tiene mucho porque procesamiento. naturalmente tiene fibra, ¿no? Entonces, si Claro, no le hicieron nada, pues sí. va a tener algo de fibra. Que eso pasa, por ejemplo, cuando comparamos una avena que nada más está empaquetada a una avena instantánea de esas de se hacen en 3 minutos, ¿de acuerdo? Que también ahí, entonces, entiéndase que el impacto va a ser diferente, ¿no? Hablando del impacto en mis niveles de glucosa si vivo con diabetes. Sí. Ujú. Ok. Y ahora ya entramos a un tema que creo que la audiencia está lista para entender y para escuchar, Perfecto, me parece bien. que el carbohidrato, o sea, incluso un mismo alimento,
va a tener un impacto muy diferente dependiendo cómo lo prepare, ¿no? O Claro. qué haga yo con ese alimento. Porque una cosa es una naranja y Ujú. decir, tú te puedes comer una naranja sin problema. Claro. No es una fruta que te va a elevar mucho los niveles de glucosa. Otra cosa es jugo de naranja y otra cosa es mermelada de naranja también. Claro, por supuesto. Sí. ¿Cómo va cambiando eso? ¿O por qué pensar en eso también? Eso es muy importante porque volvemos a pensar como en el origen tal cual, ¿no? O sea, si partimos de la naranja, pues la naranja yo me puedo comer literal, podemos pelar la naranja en gajos, ¿de acuerdo? Y ahí, por ejemplo, tiene fibra. Es un alimento que tiene fibra naturalmente. Entonces, va a ser muy distinto a que yo, entonces, en un vaso de 250 mililitros, necesite 4, 5, 6 naranjas, dependiendo de qué tanto jugo haya, y que va a estar, este azúcar que yo obtuve de la naranja va a estar concentrado, ¿no? Mm. Y entonces el efecto probablemente va a ser mucho más marcado a cuando yo lo consuma, ¿de acuerdo? A que, por supuesto, también en el ejemplo que diste me gustó, porque si es una mermelada de la fruta, la mermelada le añaden azúcares normalmente. Sí. Entonces, no solamente es el azúcar de la fruta, sino también el azúcar que se añade en este proceso. Entonces, son estos alimentos que además de tener azúcares del alimento, azúcar natural, va a tener un azúcar añadido. ¿De acuerdo? Y esto aplica por supuesto que con los otros grupos de alimentos. Un pan, ¿de acuerdo? Volvemos a lo mismo. Tal vez sea mucho mejor un pan de masa madre, hablando de que tal vez nada más va a tener así en la lista de ingredientes Sí. como muy puntuales, a un pan que sea muy procesado y que aparte tenga una mermelada de relleno, etcétera, ¿no? Un yogurt, ¿no? Sí. Que nada más se hace de leche y de búlgaros, a otro que tiene azúcares naturales de la leche, a otro que le añaden que si la fruta, que si algún espesante, algo más. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? De cómo se Claro. preparan. Sí. Sí, porque creo que esta es una clave bien importante, porque cuando nos ponemos a hablar de los carbohidratos y pues empezamos a hablar de todas las fuentes naturales, ¿no? Claro, así es. Pero, mira, no tengo los datos para justificar esto que voy a decir, pero te lo pudiera asegurar. Más personas tienen problemas metabólicos por, por tener un exceso de alimentos procesados que por personas que tal vez eh, están comiendo una mayor cantidad, pero de puros productos que vienen enteros y Claro. naturales y sin azúcares añadidos. Sí, a ver, y sí hay datos, o sea, la realidad es que sí hay estudios recientes donde se ve muy clara esta asociación entre el consumo de productos que son sumamente procesados y que tienen estos azúcares añadidos versus estos azúcares que son simples, ¿no? Por eso es que hablamos mucho de calidad. O sea, sí le apostamos mucho a la calidad de la dieta. Y esto que mencionas, nosotros lo conocemos como el patrón de alimentación, que eso al final es algo que al menos yo trabajo en consulta con las personas que llegan conmigo, ¿no? O sea, entender este patrón de alimentación, que el patrón incluye cuántas veces lo consumo, cómo lo preparo, ¿de acuerdo? Cuáles son todas estas actividades, ¿no? Que van más allá de la dieta, cuánto me muevo, cuánto estoy durmiendo. Eso es tener un enfoque en un patrón de alimentación, como entender la totalidad, ¿de acuerdo? Entonces, creo que hay que ir, insisto, desaprendiendo y reaprendiendo muchas de estas cosas. Ujú. Sí. Y mencioné este tema de los procesados porque incluso o sea, cuando pensamos en un alimento procesado, si no le pensamos mucho, tal vez podemos pensar en las gomitas o no sé, si yo me compro ahorita unos Doritos, pues claramente esto no viene de ningún árbol directamente, Claro, ¿no? totalmente. Pero a veces cuando nos queremos cuidar y cuando decimos, ahora sí voy a empezar a evitar los alimentos ultraprocesados o voy a cuidar más lo que estoy comiendo y voy al súper y me compro un yogurt o me compro un pan que dice
pan integral y no reviso de qué está hecho, tal vez estoy consumiendo más azúcar que si me hubiera comprado esos Doritos, ¿no? Claro. Sí, a ver, esto es un error que puede pasar mucho y ahí es donde entra la educación, ¿no? Y por eso es que me apasiona tanto, porque es una oportunidad de realmente conocer todo esto. A ver, no tenemos por qué saber ya leer estas etiquetas nutrimentales, ¿no? Porque entonces, si me voy de primera instancia, me puede confundir, me puede abrumar, y entonces llegamos al decir, ya, o sea, esto hasta aquí llegué, no voy a hacerlo más, ¿no? Pero entonces, imagínense que ahorita de todo lo que hemos hablado hasta este momento en el podcast, pues nos puede acercar y nos puede ayudar a ya entender entonces, esto que estoy viendo en la etiqueta, el que el primer ingrediente sea azúcar, es esta famosa red flag, ¿no? Que vemos en este producto. Entonces, no va a ser lo ideal, ¿no? Porque muchos también me llegan a preguntar, es que ¿cómo sé que sí es cierto esto que me dice el empaque, ¿no? Sí, Lee la lista de ingredientes, lee la etiqueta y veamos, ¿no? sí, sí. Y es que si empiezas a hacer eso, te das cuenta de que probablemente tu consumo promedio de azúcar es mucho, pero mucho mayor del que creías. Porque tal vez yo puedo agarrar un botecito de avena que tiene, no sé, una avena instantánea Claro, y que viene con algunos arándanos deshidratados. sí, Y yo digo, bueno, pues ¿qué tan procesado puede estar, no? Pues al final es avena, que sé que es buena, y arándano, pues es una fruta. Y revisas y sí tiene azúcares añadidos. O claro, te compras un yogur griego porque estás buscando, que escuchaste que es una mejor opción, pero el primer ingrediente es el azúcar, o el segundo ingrediente. claro. O el pan, que dice así, integral, y si no revisas, muchos tienen azúcar. Entonces, de ahí la importancia de involucrarte a aprender. Totalmente. Porque el que tú aprendas te permite a ti tomar estas decisiones informadas y realmente tener un impacto y un cambio significativo en tu vida, ¿de acuerdo? Esto que mencionas para mí es como muy relevante y sí llegar a este punto requiere mucho trabajo, ¿no? Yo, así, un tip que creo que le podría compartir a la comunidad es, si leemos la lista de ingredientes de algún producto y vemos este jarabe de maíz de alta fructosa, ese sí es un azúcar añadido que es el que ha demostrado tener como este impacto negativo en la salud de nuestro hígado, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día que nos enfrentamos también a este nuevo constructo de enfermedad del hígado graso metabólico, pues la realidad es que sí tiene un impacto, ¿no? Entonces, si hay algún producto que tenga esto, cámbienlo, ¿no? O sea, creo que eso sería como un mensaje importante, ¿no? Y como educador, me imagino que también te enfrentas a que muchas personas te dicen, Héctor, no voy a ir al súper y no me voy a poner a revisar absolutamente todo lo que yo voy a comprar. Claro. ¿Qué les dices en estos casos? A ver, yo creo que ahí es bien importante que sepamos al menos identificar, uno, cuál es el origen del alimento, ¿no? Dos, creo que sí nos podemos orientar de este nuevo etiquetado. Si tiene un exceso de azúcares, probablemente tiene estos azúcares añadidos, ¿de acuerdo? Entonces no va a ser la mejor opción, ¿de acuerdo? Y la otra es justamente tomar estas decisiones con base a lo que ya trabajamos o en consulta o en algún otro escenario, ¿de acuerdo? Y si en algún momento, a ver, volviendo al ejemplo que tú decías, me voy a comer esta avena instantánea porque esa era la opción, ok, hay que buscar de nuevo retomar como ese camino que tengamos, ¿no? O sea, el que esto haya sido mi opción ahorita, no quiere decir que ya voy a tirar a la basura como todo el esfuerzo que haya hecho y todas las otras decisiones que tome en el día con respecto a mi alimentación, ¿no? Entonces, creo que esos serían como los mensajes como para aterrizar, ¿no? En este sentido, porque sí abruma, o sea, sí abruma ir y estarte 2, 3 horas en el súper buscando lo más sano posible, saludable, si queremos llamarlo así, ¿no? Que también, mira, cuando lo pones en perspectiva, a veces nos abrumamos mucho de pensar que eso es lo que tenemos que hacer. Y si ya lo ponemos en la realidad,
tampoco es que siempre estamos comprando productos diferentes. Todos ya medio que nos casamos con, a mí me gusta comprar este pan, a mí me gusta Claro. comprar este yogur. Entonces, con una vez que te tomes el tiempo de decir, híjole, esto es lo que estoy comiendo, a ver otro, a ver cuál me conviene más, pues tal vez va a ser una vez, no es que lo vas a tener que hacer siempre. Exactamente, ¿no? Y al final creo que se resume mucho en esto. No me voy a cansar de repetirlo, pero tomar decisiones informadas creo que es lo que va a hacer la diferencia, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora les voy a hacer otro cortocircuito a nuestra audiencia para complejizarlo un poquito más, pero hay un punto bien importante. Uno es entender cuando un producto tiene azúcares añadidos, Ok, sí, ¿no? Y otro es qué pasa cuando dice sin azúcar, claro, que es como el otro lado de la historia. totalmente. Porque ahorita tú también vas al súper y te vas a encontrar muchos productos que dicen sin azúcar. Así es, Y si consumes esos productos, te aseguro que en muchísimos casos te van a subir el azúcar. claro, ¿Por así qué? es. A ver, hay de dos opciones aquí con estos productos que dicen sin azúcar o que incluso los categorizan como para diabetes, ¿no? Entonces, o ya no tiene azúcares añadidos, ¿no? Y por eso dice sin azúcar esta leyenda. O bien sustituyeron ese azúcar añadido, que eso es así en muchos de los casos, y le agregaron un edulcorante artificial no calórico, ¿no? Seguramente han escuchado la sucralosa, ¿no? De la stevia, del fruto del monje, aspartame. O sea, todas esas sustancias son sustancias que les agregan a los productos para darles ese dulzor, ¿no? Porque potencializan el dulzor de 200 hasta 500 veces, ¿no? Entonces, hacen esa sustitución y entonces, en lugar de agregarle el azúcar de mesa normal, le agregan eso y le quitan este sello, ¿no? De azúcares añadidos, ¿no? Pero les voy a poner un ejemplo, porque imagínense que yo veo entonces unas galletas que dice sin azúcar, ¿no? Ujú. Y que efectivamente leo en los ingredientes y pues resulta que mis galletas tienen fruto del monje, ¿no? Aquí yo el mensaje que les doy es que no es que sea gratis, ¿eh? O sea, hay que contabilizarlas, ¿de acuerdo? ¿Y cómo? Pues con carbohidratos, Claro. ¿no? Porque, a ver, ¿cómo hacemos las galletas? ¿No? Pues probablemente voy a utilizar harina, probablemente voy a utilizar algún otro ingrediente que de base sea un carbohidrato, Claro. ¿de acuerdo? Entonces, no es un alimento que no va a tener nada de carbohidratos, ¿no? Entonces, si yo me como un paquete de galletas sin azúcar, probablemente sí voy a tener un impacto en los niveles de glucosa, ¿de acuerdo? Y es que la mercadotecnia, híjole, nos lleva años de ventaja y la verdad es que es muy buena para transmitirte mensajes. Pero si lo quieres ver así, tú pudieras decir, voy a empezar a vender frijoles. Así, frijol sin Claro, nada, sí, frijol. totalmente. Y en el empaque les voy a poner sin azúcar, hasta más adelante. Tú lo pudieras hacer. Claro, Y quién sabe si existan, probablemente sí. Y quien lo vea va a decir, ¿cómo que sin azúcar? ¿A poco? A ver, pues entonces voy a comprar este. Yo creo que los otros sí han de tener azúcar. Pero que un frijol diga sin azúcar no quiere decir que no tiene azúcar, claro, porque tiene carbohidratos, así es. ¿no? Sí, y O porque tiene azúcares, pero naturales. Más bien, no se los totalmente agregaron. Pero eso no quiere decir que no me va a elevar los niveles de glucosa. es correcto. Es como si, te voy a poner un ejemplo real, o sea, si viéramos un yogurt que dice yogurt natural, ¿no? Pues probablemente lo que no tenga sea un saborizante, ¿no? Pero sí va a tener carbohidratos. Si ustedes ven un yogur que dice sin azúcar añadida, no tiene azúcar añadida, pero volviendo a de las primeras cosas que platicamos aquí es que los lácteos, el yogur, la leche, tienen azúcares naturales, ¿de acuerdo? Entonces, es eso, o sea, si entendemos eso, ya tenemos una buena parte del camino avanzada, porque entonces ya facilita y ya no nos confunde tanto. Sí. Ujú. Que algo que pasa mucho, y quiero poner el ejemplo del frijol porque va a ser hasta absurdo hacer este análisis, pero a veces dices, le explicas a la persona y le dices, no, es un producto que no tiene azúcar añadido, pero sí tiene azúcar. Y luego dicen, entonces es malo. Entonces no me lo puedo comer.
Exacto. No es lo mismo el azúcar natural que tiene el frijol, como lo platicamos, que además va a Sí, tener fibra, que además va a tener magnesio, va a tener minerales, o sea, cosas que me van a hacer bien, así es. a una galleta ultra procesada que también dice sin azúcar. Así es. Volvemos al punto de calidad del alimento tal cual. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, ¿no? O sea, siempre lo que tenga un menor procesamiento va a ser una mejor elección. Y si vamos a elegir los que tengan algún tipo de procesamiento, pues tendremos que utilizar esta herramienta que es la tabla de información nutrimental y la lista de ingredientes. Ujú. Ok. Y la pregunta que todo mundo tiene, ya dijiste que no hay un porcentaje, pero igual dicen, ¿y cuántos puedo comer? ¿Cómo le puedo hacer a una persona para saber cuántos carbohidratos debería de comer esa persona? Debería de consumir. Híjole, creo que la respuesta por excelencia, y no es por echarme porra, sería sí acudir a un profesional de la nutrición, Claro, educador en diabetes. Esa creo que es la recomendación número uno. claro. Pero en el contexto general que me haces la pregunta, la realidad es que sí va a depender mucho, ¿de acuerdo? Porque va cambiando a lo largo de la vida. También creo que es importante que que lo como categoricemos por cómo está mi manejo de diabetes en general, ¿de acuerdo? Esos serían como los criterios o incluso el nivel de actividad física. Pero hablando de tal vez algo mínimo que pueda ser como entre un 40 a un 45%, estamos hablando de porciones, de 2 a 3 porciones en cada tiempo de comida, podría ser tal vez un inicio, ¿no? De poder entender y de decir, ok, si me comía 20 tortillas al día, pues ahora ya solo me voy a comer 3 tortillas en el desayuno, 3 en la comida y 3 en la cena, ¿no? Sí. Y eso va a ser un cambio importante en el manejo de mi diabetes, ¿de acuerdo? Entonces, hay guías, las guías de, por ejemplo, del método del plato, creo que es algo también muy valioso que podemos empezar a utilizar de cómo combinar mis alimentos en mi plato. Y eso puede ser un inicio que nos pueda llevar como a este camino de la individualidad y de que hagamos como este plan de alimentación, Sí. ¿no? Pero me quedo con lo primero que dijiste para resaltarlo porque sí es una realidad. O sea, al final de cuentas, puedes aprender muchísimo de nutrición y de alimentación, pero si quieres saber exactamente cuáles son tus recomendaciones en base a cómo estás y a lo que estás buscando, no va a haber otra forma más que yendo con una persona que sabe, que te conoce, que ya te preguntó, que conoce un poco más Totalmente. de tu contexto, ¿no? Sí, por supuesto. Al final, todo eso es lo que permite hacerlo personalizado y sobre todo pensemos en esto sostenible, ¿no? O sea, no se trata de tener una dieta desde la restricción que voy a hacer unas semanas, unos meses, a tener realmente un plan de alimentación, un patrón, un estilo de vida saludable que sea para el resto de la vida, ¿no? A ver, ya llevamos mucho tiempo, pero no quiero acabar solo sin una, si quieres una respuesta así rápida, pero hay muchas fuentes de azúcar escondido, que luego si dices escondido puede parecer así casi conspiracionista, pero sí es una realidad. Pensamos en azúcar y pensamos en alimentos dulces, Claro, pero ya hay mucho azúcar en, pues, hasta la catsup, ¿no? O sea, en muchos alimentos del día a día que no los consideramos azúcar. claro. ¿Qué tipo de alimentos deberíamos de tener en el radar que probablemente contienen azúcar? Por ejemplo, aderezos pueden ser, ¿no? Algunas salsas, ¿no? Algunos espesantes pueden llegar a tener como estos azúcares añadidos. Am, pues sí, creo que todas las botanas o todos los dulces en general, esos definitivamente, Aunque sean salados. aunque sean salados, ¿no? Seguramente podrán tener como algún tipo de azúcar añadido. Y creo que básicamente esos, o sea, como en salsas, en aderezos, de pronto son como los que no contamos que tienen, ¿no? Y por ejemplo, también como estas, los que utilizan como para endulzar los cafés o así como estas cremas, también ahí podemos tener algunos azúcares que podríamos decir como escondidos. Siempre hay que leer los ingredientes, porque ahora suceden dos cosas. O ya el producto te dice azúcares añadidos y entre paréntesis te los mencionan, Sí. ¿no? O bien, tal cual, se van a encontrar, se los ha puesto el jarabe de maíz de alta fructosa en alguno de ellos.
ha ido cambiando y eso es algo bueno, pero esa sería la respuesta, ¿no? Sí, y a veces son nombres, si no está así, si no dice azúcares añadidos, sí, entre paréntesis, Sí. probablemente sean nombres que pues, no podemos a veces ni pronunciar ni terminar de leer y ya no sabemos ni qué es. Por supuesto, totalmente. Si le pudieras dar, ya hemos platicado bastante a detalle del tema de los carbohidratos, Así pero es. si le pudieras dar un consejo a esa persona que no se quedó muy convencida y que tal vez ahorita está diciendo, sí, entiendo lo que dicen Claro. Héctor y Elías, pero yo sí creo que para que pueda controlar mi diabetes, pues necesito dejar las harinas y el refresco y ya. Ok, pues a ver, de entrada, pues probablemente sí te ves beneficiado de dejar harinas, refrescos, panes, porque tienen otro tipo de carbohidratos, ¿de acuerdo? Pero a ver, creo que aquí el mensaje muy importante es, no lo veas desde la restricción, velo desde algo que tienes, o sea, los carbohidratos estarán en muchos otros alimentos que sí te vas a ver beneficiados de incluir en tu alimentación del día a día, ¿no? Esa sería una. Si quieres evidencia, no hay mejor evidencia que intentando, prueba y error, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los que mejor me quedan a mí? Hay quien me dice, a mí me gusta más la tortilla porque tiene menos impacto en mis niveles de glucosa. Está perfecto, ¿no? Ujú. O los frutos rojos, tengo oportunidad de conseguirlos, de comprarlos y me gusta incluirlos. También está muy bien, ¿no? Y creo que eso te va a permitir a ti conocerte y voy a seguir reforzando este mensaje, ¿no? Tomar estas decisiones informadas que te permita a ti tener una alimentación balanceada, equilibrada y sobre todo saludable para la condición con la que vives, ¿no? Ese sería el mensaje, ¿no? Muchísimas gracias. No, al Muchas gracias. contrario. Y yo creo que algo que rescato mucho de esta conversación, que creo que espero que quien lo escuche le cambie por completo la forma de pensar y de entender esto. Algo que me gustó mucho que mencionamos y que quiero recalcar es no centrarnos nada más en el nutriente, o sea, no ver nada más el carbohidrato como tal, ver Totalmente. en el contexto de cómo es mi día a día, cómo está mi salud ahorita, cómo lo preparé, con qué lo estoy combinando. Claro, Se totalmente. me hizo muy valioso de recordar. Y al final todo esto, creo que es importante que quienes nos hayan escuchado lo tomen como conocimiento y al final sepan que el conocimiento, como se dice, es poder. ¿De acuerdo? Entonces creo que en ese sentido este espacio es muy valioso y pues nada, seguramente saldrán algunas preguntas y encantado de poder también seguir compartiendo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por este episodio tan especial. Sigan a Héctor, sube cosas súper interesantes. Ya lo conocerán, es una estuche de monerías de lo involucrado que está con la educación en diabetes. Espero que este video haya sido muy valioso y muchísimas gracias por venir. A ti por invitarme a este espacio, Elías. Encantado. Muchas gracias. Y a ti, que me escuchaste, gracias por seguir aprendiendo sobre tu salud. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.